Eh, Hoy vamos a hablar de los modelos que tienen censura, eh, pero quiero que dimensionemos un poco de en qué escenario estamos. Regularmente cuando hacemos un análisis de regresión o cuando nos remitimos a nuestro curso de econometría uno o introducción a la econometría, ustedes seguramente recordarán que resolvían el problema de el valor de una variable y que era explicada por un conjunto de factores x ajustados por un beta más un término de error. Y en general lo que estaba implícito era que estaban asumiendo que el valor esperado de y condicional en X era igual a X por beta. Entonces, digamos, todo el tiempo lo que tratamos de resolver es encontrar quién es este beta que está aquí. Entonces, eh, y, y bueno, lo que sabemos de nuestro curso de econometría y de introducción a la econometría es que asumimos por un momento que la información, digamos, varios supuestos hay aquí, pero uno de los supuestos que está implícito y que nunca se dice explícitamente en el análisis de regresión es que estamos asumiendo que digamos, podemos observar completamente o de forma completa toda la información de Y. Y de hecho, en la clasificación pasada, una de las cosas que notamos es que eso no necesariamente es cierto, al menos por un factor hasta este momento. Y el factor que vimos la sesión pasada fue porque había truncamiento. Y el truncamiento de la sesión pasada tenía que ver con, bueno, en realidad yo no puedo ver a Y siempre, sino que lo que puede ser es que a Y yo solamente la puedo observar, digamos, el modelo lo puedo observar siempre que cumple con una condición, digamos que el modelo subyacente, digamos, está por encima de cero. Si el modelo subyacente que yo planteé esté por debajo de cero, o por debajo de algún otro umbral que yo quiera decidir también, no lo podría yo ver. Entonces, pero observen que un poco la idea es, hay una variable adicional que puede ser la misma variable y o una variable z que puede decirnos que la información está truncada. Me remito a mi ejemplo de la relación de belleza y talento, en la cual solamente podíamos ver un pedacito de la información. O en el ejemplo que vimos en clase de las mujeres que deciden estar en el mercado laboral o no estar en el mercado laboral. El truncamiento es porque solamente podemos ver a las mujeres que están en el mercado laboral, solo podemos observar sus salarios de ellas. Del resto de mujeres que no decidieron ingresar al mercado laboral, sí podemos observar, si es que tenemos la información, por ejemplo, en qué basaron su decisión de por qué quedarse fuera del mercado laboral. Bien, ahora lo que voy a ver en esta sesión es otro tipo de, digamos, de limitación a la información que tenemos disponible, que también tiene que ver con Y. Y esta nueva, y esta característica nueva que quiero ver hoy se llama censura. ¿Y qué significa para nosotros? ¿No? Eso es un poco lo que quiero plantear. Para nosotros lo que significa que nuestros datos estén censurados es más o menos lo siguiente. Piensen, partamos de un ejemplo muy sencillo. Normalmente nosotros los economistas siempre hemos pensado que la cantidad se puede explicar al precio de cualquier demanda de producto, y entonces solemos pensar que la demanda es de esta forma, ¿no? Entonces, es decir, entre más bajo sea el precio, la cantidad demandada es mayor, entre más alto es el precio, la cantidad demandada es superior, o superior al escenario anterior, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es una de las limitaciones que tiene este análisis? ¿O cuál es una de los problemas que le veo o que le vamos a ver en esta parte de la clase? Es que estamos asumiendo que somos capaces de mirar todos los posibles escenarios de precios y cantidades. Y en realidad eso no es cierto. Por ejemplo, hay ciertos niveles de precios que a lo mejor nunca veríamos en el mercado. Es decir, una empresa a lo mejor jamás estaría dispuesta a establecer un precio, digamos, por encima de este nivel que le debo llamar de Pelik. O sea, nada por encima de este nivel estaría dispuesta a establecer. Y por otro lado, a lo mejor hay, digamos, como la relación aquí es una relación precio-cantidad por cada individuo, entonces también lo que podríamos pensar es que a lo mejor hay una cierta cantidad a lo mejor que nadie estaría dispuesta a consumir, que está por aquí, ¿no? Por ejemplo, piensen en bienes muy, muy concretos. O sea, puede ser que el bien esté tan barato como qué cosa. Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Si solamente pudiéramos consumir dos bienes, ¿no? Alguna bebida que sea su favorita, ¿no? Digamos, ¿no? El ejemplo clásico de las cervezas, ¿no? Imagínense que la cerveza se pone tan barata
que ustedes podrían consumirla casi a un precio cero. En realidad eso no importa, porque si aunque el precio estuviera cero, ustedes tienen una limitación de consumo, no podrían consumir toda la que quisieran, a pesar de que el precio estuviera muy por debajo o muy cercano a cero. Entonces, en realidad, hay un tramo que no podemos observar de la cantidad. También está del otro lado, ¿no? Es decir, si los precios, por ejemplo, no pueden subir más allá de, por ejemplo, pensemos un poco en un escenario como, digamos, por ejemplo, los cigarros, ¿no? Bueno, no, los cigarros son un mal ejemplo. A lo mejor un bien como, bueno, las rentas de casas, por ejemplo. Eh, por ejemplo, hay ciertas zonas donde, por ejemplo, los dueños de propiedades se pueden contener un poco porque saben que si establecen precios por encima de eso, en realidad ya nadie vendría, nadie rentaría. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando planteo estos escenarios? Cuando planteo estos escenarios, una de las cosas que está pasando es que en realidad esta curva de demanda que nosotros como economistas teorizamos y pensamos que podemos observarla toda, en realidad no es cierto. En realidad nosotros solo podemos observar este tramo de la curva de demanda. Y todo lo demás, entonces, a final de cuentas, ¿qué se vuelve para nosotros? Se vuelve un objeto censurado, ¿no? Pero eso tiene un efecto, tiene un problema desde nuestra estimación. Más allá de que solo podamos mirar un tramo, el efecto que tiene sobre nuestra estimación es el siguiente. Imaginemos que pudiéramos hacer un gráfico, digamos, o sea, reconozcamos, o sea, digamos por un momento que me creen esto, o sea, trato de transmitirles que esto es cierto, pero digamos por un momento, considérenme que esto es cierto, ¿no? Entonces, que no podemos mirar toda la demanda. Entonces, si no podemos mirar toda la demanda, cuando yo hago un scatter plot, o sea, es decir, si yo empíricamente recolecto todas las cantidades y los precios, por ejemplo, de las propiedades de casa, entonces, de renta de propiedades de las casas. Entonces, empiezo a graficar cada uno de estos puntos, es un anuncio de renta de una propiedad de una casa o un contrato cerrado. Vamos a pensar más bien que sea un contrato cerrado entre una persona que tiene una casa y una renta. Entonces, si yo empiezo digamos, graficar esos puntos, a lo mejor empiezo a pensar que los puntos son de esta manera, ¿no? Entonces, bien, y me doy cuenta que aquí están los puntos. Eh, y entonces digo, bueno, ahí están los puntos, entonces le voy a construir su curva de demanda. Y bueno, si su curva de demanda existe, entonces a lo mejor sería una recta que más o menos debería de ser como esta cosa que pasa por acá. Pero resulta ser que después de pensar el problema me doy cuenta que mi problema tiene censura. Y entonces en realidad hay un conjunto de puntos que yo no pude ver, que yo no vi. Pero que si pudiera mirar ese conjunto de puntos, si de verdad existieran, entonces pensemos por un momento que a lo mejor los puntos fueran estos. Digamos que los puntos rojos son estos que no vi antes. O sea que en realidad nunca, son contratos que nunca se cerrarían porque los precios no se podrían establecer ahí. Y digamos que estas también serían cantidades que a lo mejor también nadie ofrecería a estos precios, ¿no? Entonces, si ustedes observan, si completan la nube de puntos rojos con la verde y vuelven a querer establecer una regresión, ahora, ¿cómo sería esta curva de regresión? Esta nueva curva de regresión sería un poco distinta, sería de este estilo. Y entonces esto nos trae un problema, porque si yo asumo que mis datos están completos en la recta de regresión blanca, entonces estoy sesgando la estimación, porque en realidad el verdadero modelo era como la recta azul. Entonces, esta sesión que vamos a ver hoy, trata de ver cómo hago esa corrección, cómo trato de, digamos, enderezar ese efecto. Y traigo un ejemplo que espero que pueda más o menos ilustrar cómo haríamos esa corrección. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda con el planteamiento? Va. Entonces, voy a continuar un poco con la teoría y digamos, esta es la motivación. Entonces, ¿qué es lo que significa para mí datos con censura? Entonces, cuando yo diga datos con censura, es es ese establecimiento, yo solamente voy a poder observar a la variable que a mí me interesa, que en este caso es la variable y, la voy a poder observar siempre que la información esté por debajo de un umbral. Pero bueno, este es un caso. Y también puede ser como con mi gráfica de arriba, que en realidad la información solo la podía ver si estaba por debajo y por encima de un umbral. Entonces aquí es un caso muy particular. Estoy diciendo Y la puedo observar solamente si está por debajo de B. Alternativamente, otros escenarios podrían ser
Y yo podría decir, a Y la puedo observar siempre que está por debajo de B, pero por encima, digamos, de C. O alternativamente también podría ser que Y la puedo observar siempre que está por encima de C. Entonces aquí están los tres casos que ustedes podrían enfrentar. El caso de allá arriba que yo dibujé es justo el caso del medio. Yo a Y solamente la puedo observar si está por encima de un umbral inferior y por debajo de un umbral superior. Pero también podría ser el caso alternativo, ¿no? Que solo puedo mirar los que están por debajo de B o los que están por encima de C. Todos estos escenarios de censura son posibles, son posiblemente modelables, que es parte de, de las cosas que vamos a hacer hoy. Entonces, bien, para los casos en los que sí puedo mirar, digamos, a la variable que a mí me interesa modelar, para esos casos, entonces, esto debería ser cierto. Es decir, yo podría implementar mis técnicas de econometría tradicional. Entonces, pero piensen un poco esto, que eso es como dos pasos. Primer paso, tengo que reconocer que tal vez mis datos tienen censura. Segundo paso, cuando asumo que mis datos tienen censura, entonces puedo decir, para los que sí puedo observar, el modelo que explica la relación es este. Pero entonces noten que la narrativa es distinta. Esto es condicional en que para la información que tengo disponible, la regresión debe de ser esta. Entonces, eso es un poco, si ustedes quieren como siempre tener presente esta idea, piensen un poco en cómo funcionan a veces los gobiernos. En general, los gobiernos a veces como dicen por ahí, nos quieren mentir con los datos. Y esa mentira con los datos es porque a veces nos quieren hacer ver que no existen censuras o truncamientos dentro de la información. Entonces, por ejemplo, nos dicen una cosa como esta, ¿no? No sé, el número de personas que tienen, que, digamos, vamos a pensar que nos dicen algo así como la cobertura de servicios médicos se incrementó. Entonces, ahora tenemos una cobertura de 90% de servicios médicos. Nada más que lo que no nos dijeron, pues que tenemos cobertura de servicios médicos por ejemplo, en zonas urbanas. ¿No? Si me hubieran dicho, condicionada a que la persona vive en una zona urbana, su cobertura de servicios médicos es del 90%. Eso es distinto a decirme solamente, la cobertura de servicios médicos se incrementó hasta 90%. Esa es un poco la idea que está detrás de censura. Hay que tener mucho cuidado en qué escenario, en qué parte de los datos estamos. Se parece mucho a truncamiento, con la diferencia de que el truncamiento que vimos en la sesión pasada tiene, digamos, detrás una variable que establece el truncamiento. Por ejemplo, en la sesión pasada dijimos que la variable que establece el truncamiento, que incide en el truncamiento, es, por ejemplo, la decisión de estar en el mercado laboral o no, pero esa es decisión de las personas. Y en este caso, en el caso de la censura, no es propiamente una decisión, es simplemente el mecanismo generador de datos probablemente no nos ofrecería esos casos en algunos, o por la manera que fue construida la recolección de datos, no se generan esos datos. Eso es un poco por eso le llamamos censura. No es que no exista la posibilidad, existe la posibilidad, el problema es que a lo mejor no tenemos el mecanismo para recolectar esa información. Es un poco como, por ejemplo, si quisiéramos pensar que a lo mejor, vamos a decir esto, vamos a asumir, por ejemplo, que la deserción escolar, en realidad, si ustedes lo piensan, es una variable que probablemente tiene censura. Porque piensen un poco, o sea, ¿cuántas personas de aquí conocemos, sabemos que hay niños que están en la calle vendiendo un producto, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿estos niños formarán parte de la estadística de la sesión escolar? Yo les puedo asegurar que no, porque no tenemos un mecanismo que capture esa información de ellos. También, por ejemplo, a veces piensen en comunidades que a lo mejor son minorías en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, las comunidades LGBTQI más, normalmente son comunidades que no están contenidas en la información. Entonces, por ejemplo, las estadísticas de salud o las estadísticas de empleo o las estadísticas de acceso a servicios médicos, claramente están censuradas en esas comunidades porque no tenemos mecanismos para recolectar esa información. Por ejemplo, hasta hace algunos años, una de las cosas que no se podía hacer en esas comunidades era que registrar a su pareja para que se asegurara en el seguro médico, por ejemplo, en el IMSS. Entonces, no tener este mecanismo de censura es muy sencillo en ese sentido.
O si ustedes preguntaran cuántas personas que están en el IMSS tienen asegurada a su pareja, antes de este reconocimiento habríamos dicho, no, pues el 100%. Todos los, todas las personas trabajadoras registran a su esposa o esposo. Pero después de que analizamos y nos damos cuenta, no es cierto, porque no todas las parejas son parejas tradicionales. Hay parejas de otro tipo. Y entonces decimos, y te podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la cobertura de los servicios de salud? Decimos, no, ya no es 100%, estamos como por el 95%, porque hay un 5% de personas que no había el mecanismo para que nosotros pudiéramos reconocer que estaban fuera, ¿no? Entonces, tenemos los datos censurados. Esa es un poco la idea de este planteamiento. Ahora, ¿cómo corregimos? ¿No? Porque el problema está ahí, pero ¿cómo corregimos la estimación? Bueno, la estimación, lo primero que tenemos que reconocer es esto que les digo, esto ya no sería cierto. El valor esperado de Y ya no sería igual a X y por B. Lo que sí es cierto es que es el valor esperado de la variable cuando digamos, una vez que paso la censura, digo, para los que están disponibles, esto sí es cierto, no para la generalidad. Es decir, no toda la población puede decirse que hasta antes de las reformas legales que les digo, no toda la población podía decir que tenía la posibilidad de registrar a su pareja en el seguro médico, ¿no? En el IMSS, concretamente. Entonces, esto no era cierto. Pero después digamos, lo que sí sabemos es que para los que sí se permitía, esto sí es cierto, ¿no? Para los que sí, no para todos. Entonces, sabemos que hay censura. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, podemos entonces establecer este mecanismo. ¿Y este mecanismo qué cuantifica? Entonces, el valor esperado de la variable y sin censura sería igual a un modelo lineal ajustado por la probabilidad de que ese dato no esté censurado. Entonces, este primer tramo, que es esta análisis de Star Wars multiplicado por esa es la probabilidad de que ese dato no esté censurado. Si ese dato estuviera censurado, entonces no tendría esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace esta probabilidad de no censura? Como que endereza la regresión. Entonces, me regreso a mi gráfico que está aquí arriba. Lo que va a tratar de hacer esa probabilidad es de que la curva blanca se vaya pareciendo más a la curva azul. Ese es el efecto que va a tener esta probabilidad. La probabilidad de que el dato exista la va a tratar de colocar justo, digamos, la curva blanca la va a tratar de llevar a lo que sería la curva azul. Tratar de reconocer que los datos tenían una censura. Entonces, bien, entonces, este modelo hasta aquí es conocido. Y bueno, y ajustado por un lambda. ¿Quién es ese lambda? Es un lambda que ya habíamos venido conociendo desde la clase pasada, que es simplemente un parámetro que permite decirnos si de verdad existe la censura. Entonces, cuando analicemos un modelo de estos, al igual que en el caso anterior, nos vamos a preguntar sobre la significancia de lambda. Si lambda no es significativo, al igual que en el caso de la clase pasada, diremos que la censura no existe. Y en la clase pasada dijimos que el truncamiento no existe. Si lambda es significativo, entonces diremos, de verdad estos datos tenían una censura que no habíamos reconocido, ¿no? Y como en el caso de la clase pasada, de verdad estos datos estaban truncados. Y entonces lo que existe es que el modelo que estamos estimando es el adecuado. Bien, entonces una vez que logro establecer eso, entonces me voy a dar cuenta que los efectos marginales también cambian. Pero los efectos marginales cambian en este sentido. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto marginal de una variable? Pensemos en mi ejemplo, ¿no? De personas que aseguran o no aseguran a sus parejas. Por ejemplo, pensemos, ¿cuál es el efecto marginal de que una persona decida asegurar a su pareja condicional en que a lo mejor no está casada, digamos, legalmente, ¿no? Porque eso pasa. A veces las personas que no están casadas legalmente piensan que no deberían registrar a sus parejas en el IMSS, ¿no? Cuando a lo mejor, cuando el IMSS siempre ha tenido la opción de que aunque vivas en unión libre, puedes registrar a tu pareja, ¿no? Entonces, si yo mirara el modelo incondicional, simplemente miraría a beta y diría, ese es el efecto. Pero no, pero tengo que corregir ese beta. ¿Cuál es la corrección? Por la censura. En el caso que yo estoy planteando la censura es, bueno, que si es una persona de la comunidad LGBTQ y más, en realidad esa persona no podía registrar. Entonces, ¿cuál es el ajuste? El ajuste es esta probabilidad de que esa persona tuviera las condiciones para ir a registrar a su pareja, ¿no?
Entonces, noten que el efecto marginal se vuelve un efecto marginal condicional a que de verdad existen los elementos para que esa observación pueda ser, digamos, observada. En un escenario, ahora, entonces, pero el efecto marginal se preserva si solamente digo lo siguiente: condicional en las personas que legalmente pueden llevar o que para los que normativamente existen condiciones de registrar pareja, la probabilidad de que registren a su pareja, el efecto marginal de que registren a su pareja condicional y que están casados es pero no en toda la narrativa que tuve que hacer. Es condicional y que cumples toda la normativa del seguro social para. Entonces, tu efecto marginal es este. Si yo hablo del efecto incondicional, tendría que ser el de arriba, porque el de arriba, ese es el efecto marginal incondicional, ese simplemente lo puedo narrar. ¿Cuál es el efecto marginal asociado a que una persona que esté casada decida o no decida, por ejemplo, registrar a su persona como parte de sus beneficiarios del Seguro Social? Ah, bueno, es el de arriba, así, sin contar historia adicional. ¿Por qué? Porque el de arriba tiene una multiplicación de la probabilidad porque se cumplan todas las condiciones, ¿no? Y el de abajo lo tengo que narrar como diciendo, condicional en que yo reconozco que hay un montón de, de factores por los cuales no todos podrían registrar a sus parejas, es el de abajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Va. Ahora, todo esto implica una función de verosimilitud, que es esta, pero es una función de verosimilitud que en este punto ya debe ser muy intuitiva, porque, bueno, la función de verosimilitud sería el producto de todas las observaciones que puedo mirar, vamos a decirlo así, el producto de todas las que no puedo mirar. Y ya, esa es la función de verosimilitud, a final de cuentas. Entonces, bien, vayamos a mi ejemplo en Python, si no tienen duda, ¿vale? Bien, pues vamos a Python y en Python vamos a trabajar con la siguiente, nos vamos a Python y en Python vamos a trabajar con la carpeta número 10 que se llama Sensor Derivation. Entonces, de por favor, vamos a conectar que se llama datos censurados IPNYB. Entonces, lo voy a conectar con Colab. Lo voy a conectar con Colab y vamos a necesitar descargar un par de cosas que ahorita les voy a mostrar. Bien, entonces voy a hacer la conexión a GitHub y me voy a regresar aquí tantito y voy a descargar el dataset, que es que se llama daslp.dta. Entonces denle clic a ese objeto, descárguenlo y descarguen también el objeto que se llama tobit.py. ¿Vale? Necesitan otros dos elementos, súbanlos aquí en la carpeta, en la zona de carpetas. Entonces déjenme ir a mi Finder. No, este no es. No. Bueno. Y entonces es la carpeta, sí. Entonces necesitamos este archivo de acá, lo voy a arrastrar para acá, el topic.py, y necesitamos también el que se llama gaslp.det. Entonces, aquí vamos a darle un chance que se suba. Bueno, voy a platicar con ustedes un poquito muy rápido qué es el topic.py. Al igual que en la sesión pasada, el modelo de Topic no hay una biblioteca todavía que lo contenga completamente dentro de Python. Entonces, este está programado como por fuera, digamos, un módulo adicional. Entonces, que este módulo que está aquí, que les estoy mostrando el código, es un módulo que parte de un modelo de regresión lineal y hace la corrección del modelo con censura. Este modelo con censura tiene un nombre y apellido común en la literatura. Se le conoce como Tobit. El modelo de Tobit, que es el que se debe a James Tobit, sí, James Tobin, no me acuerdo quién es, sí, Tobin, pero no me acuerdo si era James, pero es Tobin. Entonces, él fue quien lo planteó. Entonces, estos dos modelos son dos, para que nunca con cualquier lo tengan en la memoria, es el modelo de la sesión pasada era Heckman y este es Tobin, ¿no? Entonces, ambos modelos tienen
usos comunes en la econometría, y van a ser muy, muy, muy comunes en su futuro académico y laboral, seguramente. Ahora, entonces vamos a plantear esto. Entonces, esa es la función que necesito. Yo digo, no entremos mucho a la profundidad de pero es una función que estamos trayendo adicional a Python, ¿no? Entonces voy a trabajar desde Python ya que tengo cargado mi GAS LP y mi Tobit. Entonces vamos a empezar a trabajar un poquito con este objeto. Entonces, voy a ejecutar esta línea, entonces vamos a importar las bibliotecas que voy a utilizar. Creo que todas estas ya las conocemos. Aquí solamente estoy importando justamente el modelo que se llama Tobit y lo estoy importando de ese tobit.py y le estoy diciendo que importe, este asterisco que está aquí significa que importe todas las funciones y módulos que están dentro de Tobit. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un día quisieran importar todos los módulos y funciones que existen en statmodels.api, en lugar de ponerle, eh, eh, por ejemplo, ASM, podría ponerle from statmodels, import asterisco, ¿no? Importan todo lo que existe ahí. Bien. Ahora, voy a cargar el dataset. Entonces, el dataset que vamos a trabajar es este. Este dataset que tengo aquí es un dataset que fue generado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Y entonces esta es la historia de este dataset. El dataset trata de responder una pregunta que alguna vez se hizo a alguien que estaba estimando una función de demanda de gas LP. Entonces, la pregunta que se hizo fue la siguiente. ¿El gasto de los hogares en gas LP depende del precio? Parece ser que la respuesta es sí, ¿no? Y entonces se preguntó otras cosas. ¿Qué otros factores pueden explicar que un hogar decida gastar en gas LP? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, nivel de ingreso, integrantes de la familia, zona urbana o rural donde se ubique, y en general muchas cosas como esas. Y entonces uno podría decir, bueno, pues este se trata de un caso muy sencillo, es una ecuación de demanda muy sencilla, es la cantidad que demanda un hogar en función de los precios que se establecen en el mercado por gas LP. Y ya uno podría decir, es así de sencillo, ¿no? Pero no, en realidad aquí hay una respuesta que está censurada. ¿Por qué? Porque este país, ustedes lo conocen mejor que yo, es verdaderamente no es la Ciudad de México. Es decir, hay hogares que aunque el gas LP estuviera regalado a precio cero, no lo consumirían. ¿Por qué? Porque hay hogares que no podrían consumirlo. ¿Por qué razón? Porque no tienen ni siquiera el mecanismo para consumirlo, como que una estufa, por ejemplo, ¿no? Hay hogares que no podrían consumirlo, ¿por qué? Porque no tienen ni siquiera un calentador de gas, ¿no? Entonces, eso tenemos una censura, entonces es decir, aún así el gobierno me dijera, no, pues el gas LP va a estar regalado, tú solamente tienes que venir con tu cilindro y lo recoges. Entonces, párense un poquito, párense un día en las zonas marginadas de la Ciudad de México, que no están muy lejos de aquí, o sea, párense aquí en las orillas, ahí, la frontera entre el Estado de México y Iztapalapa, por ejemplo, y pregúntense, ¿todos los hogares que están aquí podrían consumir gas LP aún así el gobierno les dijera cuesta cero? Y la respuesta sería no, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver también en ese ejemplo? Bueno, Mr. Slim, más que quiera consumir gas, no puede consumir todo el gas infinito. ¿Por qué? Porque solo se baña una vez al día. Bueno, asumo, ¿no? Solo se baña una vez al día. Entonces, solo come 3 veces al día. Entonces, aún así, aunque quisiera consumir mucho, no podría consumir. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Estamos en un escenario en el cual nosotros solo podemos mirar una curva de demanda como los puntos verdes. Podemos pensar que a lo mejor la curva de demanda es de una forma, pero en realidad eso se debe a que estamos censurados, ¿no? A lo mejor no podríamos ver los hogares que están por debajo, los que a lo mejor, aunque el precio fuera cero, no consumirían nada, nada, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Va. Vayamos a país. Entonces aquí tengo un montón de características de los hogares. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos? Tenemos total de integrantes, si el hogar tiene estufa o no, si tiene calentador, por ejemplo, calentador solar para el agua. ¿Por qué? Porque pensamos, una de las cosas que sabemos es que los hogares que tienen
un mecanismo de calentador de agua solar, suelen consumir menos gas o menos combustibles en general. Si tiene el tanque, por ejemplo, o el dispositivo, si paga tenencia, bueno, el tipo de tenencia, perdón, que tiene de la vivienda, y por ahí si tiene también vehículo, creo que por abajo tiene. Si la tipo de vivienda es rentada o prestada, tenemos un montón de, todas estas variables son parte de la encuesta nacional de ingresos y gastos del hogar, ¿vale? Bien. Entonces, la ENIC es bastante viejita, ya va a cumplir 10 años este dataset, bueno, ya cumplió 10 años este año, 2016. Entonces, si ustedes un día tienen chance de actualizar este dataset, por favor háganlo, de verdad es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque pues es de los datos, pues es un caso de datos de México, ¿no? No les estoy trayendo un dataset por allá de Botswana o de Estados Unidos como siempre traigo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un análisis descriptivo de los datos. Entonces, lo primero es que quiero que veamos, la variable que a mí me interesa modelar es la variable que se llama L gasto LP. Entonces, noten esto que está aquí. Para los hogares, por ejemplo, para el hogar que está en el índice cero, tengo NA. Eso significa que cuando le quise tomar el logaritmo a su gasto en gas LP, este hogar gastaba cero en gas LP, por alguna razón. Entonces, cuando le quiero tomar el logaritmo, me sale NA porque el logaritmo natural de cero no existe. ¿Sí? Entonces, todos los que son NA, ¿qué significa? Significa que en general teníamos reportado como consumo de gas LP cero. Entonces, esos son los hogares para los que yo veo que hay censura. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a reemplazar esos NA con cero. ¿Por qué los voy a reemplazar con cero? Porque necesito cuantificarlos. Entonces, les voy a imputar un cero a todos esos hogares. Y entonces vamos a hacer un plotting de ese histograma. Y vean. Entonces, la mayoría de los hogares está justo aquí entre un gasto. Este es el logaritmo, déjenme ver. No, este es el gasto total. El gasto en pesos. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los hogares está en este momento de la historia, gasto trimestral entre 0 y como 750 pesos trimestrales en gas LP. Eso más o menos es como 250 pesos mensuales. En aquel momento de 2016 era, si no mal recuerdo, yo hice las cuentas alguna vez, equivalía a un cilindro de 20 kilos. Más o menos es como lo que en aquel momento se consumía de gas LP. Pero bueno, esta cifra está contaminada porque hay muchos hogares en cero, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, ahora veamos otro pedazo del dataset. Por ejemplo, ¿qué pasa si el dataset que se llama gas LPDF lo filtro por lo siguiente? Quiero mirar quiénes son los que gastan en gas natural cero. ¿Por qué quiero mirar esto únicamente? Porque también tengo que reconocer una cosa. Puede ser que hay un hogar que decida gastar cero en gas LP porque tiene una conexión a gas natural. Entonces, bueno, vamos a asumir que esos existen, entonces los voy a quitar. ¿Cómo los voy a quitar? De la siguiente manera. Hogares que reportan gas natural igual a cero, voy a decir estos son hogares que son susceptibles de consumir gas LP, ¿no? Entonces, estoy quitando todos aquellos que a lo mejor están consumiendo gas natural. Entonces, solamente me estoy quedando con un subconjunto de esos datos. Y bueno, después de que hago eso, entonces noten que aquí hasta aquí tengo 65,843 hogares. Me voy a ir hacia arriba, ¿cuántos tenía originalmente? Originalmente tenía 70,000. Entonces estoy perdiendo como 5,000 hogares, porque esos 5,000 hogares, más o menos, poquito menos de 5,000 hogares, bueno, más que casi 4,000 en realidad. Casi 4,000 hogares son hogares que dicen que tienen gas natural. En aquel momento, ¿no? Tal vez ahora la estadística sea distinta, no lo sé. Tiene mucho que no miro estos datos recientemente. Y vamos a mirar las columnas que tengo, ¿no? Entonces, estas son las columnas que tengo de información. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a borrar de mi muestra todos los valores que son nulos. Entonces, este es un mecanismo, este es un camino que yo seguiría si yo hiciera un minado de información, digamos, como cuando estudio yo introducción a la econometría, una de las cosas que digo, bueno, si no tengo dato de variable que pueda explicar, pues lo elimino, ¿no? Lo quito. Si son NA, pues simplemente le doy borrar, ¿no? Esa es la instrucción que estoy dando ahí.
y de esa manera entonces ahora tendría solamente 14,000 datos. Entonces, de los 65,000 datos, trabajaría yo con 14,000 datos, porque diría, bueno, el restante de datos no tiene información, entonces lo puedo quitar de mi muestra. No, este es un mecanismo que yo seguiría si solamente hubiera tomado mi curso de introducción a la econometría y econometría 1. Bien, ahora, entonces voy a seleccionar aquellos hogares que gastan más que cero. Va. Entonces, si hago eso, entonces, todavía se va más abajo. Me voy a 8,713 hogares. Veamos un histograma aquí. Y si veo mi histograma, entonces, ok. Si veo mi histograma, el, se ve de esta manera. Entonces, noten cómo es que aquí ya, bueno, ok, ya con la corrección, lo que tengo aquí son solamente los hogares que gastan al menos un peso en gas LP. Entonces, y se ven en bloques, ¿no? Entonces, ¿por qué se ven bloques? Porque en México, el principal medio con el que se consume gas LP es en cilindros, ¿no? Entonces, por eso se ven los bloques. Entonces, ese primer bloque son los hogares que básicamente consumen cilindros de 20 kilogramos, y este de acá es el de 30 kilogramos, por ejemplo. Bien. Ahora, bien, ahora veamos, voy a recortar un poquito esto, ¿no? Voy a decir, bueno, vamos a recortar la muestra en solamente los hogares que gastan más que cero y que gastan menos de 700. Y digamos que es como una especie de gasto medio, ¿no? Como decir, aquí está como el gasto que yo digo se puede modelar, es un gasto que podría ser interesante porque es donde existen los datos. Entonces, para eso, digamos que lo que tendría yo es 32,000 registros. Bueno, pero es que es de la original, perdón, de la base original. Y vamos a hacer un plot de este gasto, ¿no? Y bueno, y aquí está cómo se ve más o menos, cómo se ven. Justamente se ven las dos curvas, ¿no? Los que gastan en cilindros más de 20 kilogramos y el otro tramo es el otro que se ve como otro tramo es el de los que gastan más de 20, de cilindros de más de 20 kilogramos. Bien, ahora voy a trabajar, digamos que me voy a quedar con este dataset, con este pedacito de dataset, que son 13,000 hogares, y solamente son los hogares que gastan menos de 700 pesos en gas LP. Y sí, y vamos a hacer un último plotting de esta gráfica. Vale. Entonces, digamos, después de inspeccionar como los datos, un poco lo que nos estamos dando cuenta es que justamente tenemos un problema. Si ustedes lo observan, ¿cuál es la característica principal que diferencia este histograma de este otro histograma? Es el filtro. Noten, aquí este filtro que hice aquí, ¿dónde está? Perdón, aquí arriba. Mi filtro es de dije todos los hogares que gastan por encima de 0 pesos, ¿sí? Entonces no están los hogares que gastan cero, pero están los que gastan menos de 700 pesos. ¿Por qué elegí 700? Porque en aquel momento, en 2016, digamos, la estadística lo que mostraba es que más o menos 700 pesos era un gasto que ya rebasaba, digamos, creo que era como el 3 o 4% de la muestra, pero tenía cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, tenía hogares que decían que gastaban 10,000 pesos en gas, lo cual suena muy raro, entonces por eso se decidió cortar la muestra hasta 700. Y bueno, de hecho, en los 3,500, que era lo máximo que se podía observar allá de gasto, lo cual era muy raro, entonces eso decidimos cortar la muestra en 700 solamente para quedarnos con un tramo como de información más o menos consistente. Entonces, si solamente la corto por la parte de arriba y por la parte de abajo, entonces digamos, le quito los hogares que gastan cero, me quedo con 32,000 hogares, pero cuando solamente le quito la parte superior y no la parte inferior, entonces me quedo con un poquito más de 13,000. Pues aquí tengo un dato mal. Bueno, ahorita checo, porque tengo un dato ahí raro. 13,000 hogares. Y bueno, y vamos a ver y este gráfico bueno, la intención de este gráfico es que vean cómo es que si yo lo quitara a los que gastan cero, se vería que el consumo está concentrado aquí en cero, ¿no? Entonces, eso ya me hace pensar que tengo censura. Porque, ¿por qué tendría yo que una alta concentración
en una cosa que parece medianamente imposible. Otra vez, remitámonos al bien que estamos modelando. El bien que estamos modelando se llama gas LP. Gas LP, si uno lo piensa con mucho cuidado, bueno, en general cualquier medio de energético básico para los hogares, el, sonaría que todos los hogares lo deberían consumir. ¿Por qué? Porque sería fundamental para qué, para la elaboración de alimentos o para la limpieza y higiene diaria de las personas, ¿no? La energía. Entonces, ¿por qué tengo una alta concentración en cero? Bueno, porque este conjunto de hogares que está aquí en cero es, no es que quieren consumir cero, es que están fuera del mercado, es que para ellos no puedo mirar su estructura, para ellos necesitaría, ellos aunque les regalaras el gas no lo consumirían, porque no tienen mecanismo de consumo. Eso es un poco lo que ocurre con ellos. De hecho, ahorita a ver si creo que no me acuerdo si lo calculé más adelante, pero la estadística se sorprenderían, pero en este momento, en 2016 al menos, uno de los principales medios para elaboración de alimentos es la leña. Entonces hay muchos hogares que todavía ocupan leña como medio de elaboración o el combustible principal para la elaboración de alimentos. Bien, pues voy a hacer un escape plot muy sencillo y el escape plot es que es la relación entre el gasto y el ingreso. Y entonces un poco la idea es esta, ¿no? Es justo vean esto. Por ejemplo, este es el ingreso, sí, mensual. Entonces, vean, aquí tengo estos hogares, ¿por qué estarían gastando cero? ¿No? Es decir, y uno cuando lo mira dice, bueno, pero es que aquí está muy raro porque, o sea, más allá de, quitan estos outliers, ¿no? Que los de más de 400. Que tengo hogares que incluso estando en el mismo nivel, vamos a pensar ¿no? Este nivel, estando en este nivel bajo, ciertamente de ingresos, sí están gastando algo en gas LP, pero estos de aquí no están gastando en gas LP, a pesar del mismo ingreso. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que me hace pensar es que en la decisión de gastar o no gastar en gas LP no solamente depende del ingreso, sino que hay otros factores que puede explicar, que no necesariamente están aquí y que probablemente es una razón por la cual estos datos están censurados. Entonces, voy a continuar hacia abajo, vamos a hacer un scatter plot un poquito distinto. Entonces, este scatter plot es relación entre el gasto, el gas LP, ingreso solamente para los que gastan algo más que cero, ¿no? Un poquito más que cero. Bueno, todavía aquí está medio, ¿no? Déjenme ver si lo calculé bien. Sí, está bien. Y por último, para esto. Vean. Entonces, ¿qué pasa si quito toda la sección de censura? Es decir, para los que gastan exactamente cero. Aquí esto no son cero, son puntos que están ahí, pero en realidad es un poquitito más que cero, aunque se grafica muy cerca del cero. Entonces, noten, cuando quito los elementos que gastan, bueno, no está sí gasta cero, perdón. Pero cuando miro también a los elementos que gastan cero, pero lo grafico respecto del número de integrantes del hogar, entonces vean esto, también observo lo mismo. Es decir, hay un conjunto de hogares que están gastando cero en gas LP a pesar de que tienen integrantes de hogar. Por ejemplo, 10 integrantes de hogar y gastar cero en gas LP tiene que ser censura, no puede ser otra cosa. Aquí hay un mecanismo que no estoy observando. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de regresión. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Va, buenísimo. Pues hagamos esta regresión. ¿Cómo voy a hacer la regresión? Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a tomar mi dataset que se llama gas DF3 y le voy a colocar una variable que se va a llamar sense para controlar la censura. Entonces esta va a tomar el valor de 0 y el valor de 1 y lo voy a hacer de la siguiente manera. Va a tomar el valor de 0 en general y luego lo voy a reemplazar por un 1, por un menos 1, perdón, en los casos en que el logaritmo del gasto sea igual a 0, es decir, para aquellos que no gastan en gas LP. Y listo, entonces de aquí está mi variable, tendrá la variable de censura, que es la última variable que veremos aquí al final, que es la variable de censura. Entonces, si, si el hogar gasta exactamente igual a 0, entonces tiene censura. Bien, ahora,
Vamos a hacer entonces, eh, vamos a ver cuál es la proporción de datos con censura. Entonces, mi proporción es la siguiente. Entonces, tengo 61% de la muestra que no tiene censura y 38% que es justamente la parte censurada. Es decir, de mi 100% de hogares, 61% para ellos, eh, si yo hubiera hecho un análisis tradicional, tal vez hubiera trabajado únicamente con este 61 y el 38% restante hubiera dicho, para ellos no puedo estimar nada, porque están fuera totalmente de la muestra, ¿no? Entonces, ese sería el mecanismo. En realidad, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes ya tomaron un curso de econometría 2 y tendrían que saber cómo incorporan a esos amigos que están fuera dentro de la muestra. Bueno, dentro de la estimación. Y eso es parte de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, lo que voy a hacer es, voy a definir mis variables, ¿no? Entonces, la variable que quiero explicar es el logaritmo en función el logaritmo del gasto en gas LP. ¿En función de quién? Del ingreso corriente y del ingreso corriente al cuadrado. Luego, del total de integrantes y del gasto y del precio del gas LP. Porque está medido como perdón, del precio del gas LP, ¿no? Y de una variable DOMI que va a indicar si el hogar está ubicado en una región donde hay acceso a gas LP, perdón, a gas natural. Entonces, ¿por qué se incorporada esa DOMI? Bueno, porque en realidad los hogares que a lo mejor mirarían como una variable sustituta al gas natural, solamente son los hogares que tienen acceso en su colonia a ese servicio. Si no tienes acceso al gas natural, en realidad para ti es irrelevante que exista gas natural, ¿no? Porque no tienes acceso. Entonces, bien, voy a seleccionar eso, entonces vamos a hacer una estimación TOBIC con esa instrucción y aquí está, ¿no? Entonces voy a tomar TOBIC model y le voy a decir, quiero que lo calcules para esto y que consideres esta variable de censura. Entonces, listo, aquí está mi estimación y vamos a ver a quién tiene TR. TR tiene a todos estos elementos y vamos a imprimir los coeficientes. Entonces, estos son mis coeficientes. Entonces, mis coeficientes serían los siguientes. Esta sería la constante, este sería no, perdón, estos son, déjenme ver cuántas variables tengo. Una, dos, tres, cinco variables. Y no, aquí no está la constante. Entonces, este es el efecto del ingreso, este es el efecto del ingreso al cuadrado, este es el efecto del total de integrantes, y este es el efecto del precio, lo cual me parece a mí que es justamente mi elasticidad precio, porque todo está en logaritmos. Entonces, lo que diría es esto, en realidad este bien es altamente elástico. Es decir, por cada peso que se incrementa el precio del gas LP, el consumo cae más que proporcionalmente, significativamente más que proporcionalmente. Y bueno, y la otra cosa interesante es esta, que la última variable es una DOMI. La última variable indica si el hogar tiene acceso o no tiene acceso a gas natural. Entonces observen, si el hogar tiene acceso a gas natural, entonces en efecto su gasto se ve disminuido. Y eso se puede deber al efecto de competencia. Es decir, también los proveedores de gas LP saben que si en la colonia donde van a atender hay acceso a gas natural, normalmente suelen establecer precios más bajos que en lugares donde no existiría ese acceso. Bien, esta es la sigma y ahorita déjenme ver, ahora vamos a hacer ahora la estimación OLS. ¿Cómo se hubiera hecho un modelo OLS? Si hago un modelo OLS, noten cómo serían los coeficientes. Aquí sí me aparece la constante, pero vean los efectos. Por ejemplo, concretamente el efecto del precio del gas en un modelo convencional, me hubiera salido, la elasticidad me hubiera salido -4. Pero cuando corrijo por Toby me sale -7. Entonces sí hay una corrección significativa por ese hecho. Entonces, una de las cosas que debería ocurrir es que yo debería de mirar si es que este efecto, que de hecho sí, cómo se ve comparativamente con ese otro coeficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, la principal conclusión que puedo tener aquí? Es, si yo estimo este modelo sin considerar el, el- la censura, entonces podría yo estar subestimando algunos de los coeficientes. Y aquí se ve claro, o sea, el efecto del precio
O sea, si yo hiciera política pública y dijera, bueno, no importa mucho que yo deje que las compañías de gas, por ejemplo, incrementen precios, porque vamos a decir esto, ¿no? Vamos a asumir que 4 es pequeño, ¿no? Digamos, porque los hogares, la sensibilidad de los hogares al gas, al precio del gas LP es -4, ¿no? Entonces, digamos que si yo hiciera la política pública, diría, este es el efecto de pérdida que tendrían en gasto los hogares por incrementar precios. Pero no, pero si luego viene alguien que tomó su curso de econometría 2 y dice, no, ese no es el verdadero efecto, el verdadero efecto es este, es -7. ¿Por qué? Porque aquí estás considerando únicamente, estás asumiendo que todos los hogares pueden acceder de la misma manera al gas. Y allá arriba no, allá estás controlando por la probabilidad de que el hogar pueda acceder. Entonces, ese -7 es el correcto y este -4 es incorrecto. ¿Qué otra cosa podrían mirar? Por ejemplo, el efecto de total de integrantes. Entonces, el total de integrantes en un modelo sin corrección por la censura, nos diría que por cada integrante adicional, el gasto en gas se incrementa en 0,21. Y allá arriba lo que nos dice es que se incrementa en 0,34. O sea, en efecto, sí hay digamos, hay un sesgo del efecto que tiene cada una de las variables relacionadas con esto. Pero bueno, pero el más interesante aún, y espero eso les haya llamado la atención, es el efecto del acceso al gas natural, que es el último coeficiente. Si yo no controlara por la censura, yo diría que el efecto que tiene que una colonia tenga acceso al gas natural es que el efecto es básicamente cero, es 0,0035. O dicho de otra manera, un hogar que vive en una colonia donde tiene acceso a gas natural, el efecto que tiene sobre su gasto es nulo. Es decir, si yo soy, por ejemplo, presidente de la Comisión Nacional de Energía, no me debería de preocupar por dar más permisos de gas natural para las empresas, porque el efecto que tiene sobre el gasto de los hogares es incluso hasta positivo, ¿no? Pero ¿qué creen? No, esto no es cierto. Si yo corrijo por censura, me doy cuenta que proponer que haya más proveedores, incluidos los de gas natural, dentro del mercado, en realidad tiene un efecto negativo sobre el gas. Es decir, son un mecanismo de disciplina del mercado. Es decir, cuando llega un proveedor, un poco la narrativa que se puede plantear es cuando llega un proveedor nuevo, en este caso uno de gas natural, a una colonia, el efecto esperado es que el gasto de los hogares se disminuye en 0,02. ¿Sí? Es decir, haya un efecto disciplina. ¿Sí? Entonces, si yo fuera presidente de la Comisión Nacional de Energía, estaría viendo que todos los proveedores que quieren entrar a todas las colonias en la Ciudad de México deberían entrar, porque eventualmente eso, a pesar de que el cambio no es inmediato, es decir, que los hogares que consumen gas LP no puedan cambiar de manera inmediata a consumir gas natural, porque necesitan hacer varios cambios, ¿no? Por ejemplo, las estufas, cambiar sprayers, cambiar los calentadores de agua, pero algunos hogares sí piensan que puede ser una buena decisión. Entonces ya ese efecto se cuantifica ahí, ¿vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Pues bien, justo es hasta donde quería llegar el día de hoy. No sé si tengan más comentarios, dudas.